Bueno, continuamos con las preguntas. Pregunta número 16. ¿Cuál es el tiempo en horas de la resolución total de los signos y síntomas neurológicos para el diagnóstico de isquemia cerebral transitoria? Bueno, con respecto a esta pregunta, tenemos acá dos tipos de definiciones. Bueno, la respuesta es 24 horas, pero acá hay que ver lo que siempre tiene la definición conceptual y definición operacional. Cuando hablamos de ataque isquémico transitorio, general, o lo que se llaman TIA también, estas son las siglas en inglés, y este cuadro es importante para ver, ¿no? Generalmente se dice que es un déficit neurológico transitorio clínico menos de una hora. Pero esta definición que ustedes están viendo acá, en la cual dice menos de una hora, es una definición operacional, ¿no? Una definición que salió hace un par de años, en la cual, sobre todo para hacer los estudios, siempre se dice, ¿no? Que un paciente que obviamente sospechó que tuvo un stroke, o lo que le llaman, normalmente para que tenga un infarto cerebral, menos de una hora tiene que haber recuperado siempre ya sea el déficit motor, la sintomatología. Pero se acepta, y eso es lo que tienen que ver, y eso es justamente cuando decía la pregunta, es que 24 horas, en 24 horas tiene que haber recuperado, ya sea, sobre todo el problema motor que ha tenido, ¿no? Y la definición, como dice acá, es problema retiniano, una hemorragia fugaz monolateral. La clínica, vas a ver que tú agarras, tiene un soplo en el cuello, le pones el estetoscopio acá, tiene un soplo en el cuello, puede ser una ecografía Doppler, una angioTAC, y la terapéutica son antiagregantes y también una endarterectomía, ¿no? Entonces, esto es importante porque van a ver ustedes bastante en las urgencias que vienen pacientes y a veces uno dice, esto es un paciente que está, pues, es un desorden cerebrovascular, es un ACV o es un TIA. Tenemos necesariamente que esperar y ver un poco, porque la tomografía obviamente no se va a ver, a veces se ve a las 24 o 48 horas, pero 24 horas vamos a ver si vuelve o no vuelve la fuerza, ya sea motor, sensorial, a paciente para que pueda recuperar. Lo que sí, y eso es algo importante que creo que se deben llevar siempre, es que un día, es un ataque isquémico transitorio, se puede, obviamente tiene alto riesgo, y hay unos scores, ya por si acaso pueden buscarlo en internet, en las revistas médicas, un score de cuando un TIA, ¿no? O ya sea un ACV isquémico, tiene muy alto riesgo de convertirse en algo mayor, ¿no? Tiene mucho que ver con la edad, le calculas el NIS, por ejemplo, y eso hay que ver porque a veces nosotros podemos dar de alta en la urgencia a un paciente que tiene un TIA y al día siguiente puede venir con un infarto extenso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Continuamos con las preguntas. La pregunta número 17. Para unos 60 años, presenta un dolor precordial intenso hace 2 horas, antecedente de hipertensión arterial, fumador de hace 20 años, el examen sudoroso, pálido, la presión arterial 120/60, frecuencia cardíaca de 60, respiratoria de 24, ruidos cardíacos arrítmicos, al EKG un segmento ST con supradesnivel, ondas T negativas y simétricas en D2, D3 y ABF. Ya estoy diciendo en qué cara es, tiene diagnóstico probable de un IMA, qué cara del corazón está comprometido. Bueno, esta ya es la cara inferior. Es una pregunta bien clásica de un paciente con infarto. Vean el contexto, es un paciente muy diferente a una de las primeras preguntas que vimos, ¿no? Era una mujer, paciente mujer joven, que venía siempre a la emergencia, que no tenía ni, que vean, se le había pedido hormonas tiroideas, se le había pedido electrocardiograma, si no me equivoco, no me recuerdo, y estaba todo normal. En este sí, este es un paciente ya mayor, paciente que tiene 2 horas de dolor, encima con comorbilidades, hipertenso, fumador de larga data, 20 años, y que obviamente pues está con un paciente que está con una taquignia, encima el examen físico tiene riesgos arrítmicos, alega que tiene cambios, hay suprannivel y sin cara inferior, y obviamente pues el diagnóstico de infarto es un diagnóstico clínico y también obviamente el electrocardiograma. Entonces acá no hay duda, es un paciente con infarto. Eso es algo que tienen que llevar de siempre, ¿no? Entonces en cara inferior, como dice. Entonces les he traído un poco este cuadro en el cual vamos a ver un poco cómo se clasifica lo que viene a ser un paciente con angina estable, que vemos una placa de ateroma acá, vamos a poner acá el puntero, una placa de ateroma acá y un paciente con un síndrome coronario agudo, ¿no? Lo que se llama un síndrome coronario con elevación del ST, y acá tenemos un tromo en la pared arterial, y un síndrome coronario sin elevación del ST, o sea, sin elevación del ST en el electrocardiograma.
Entonces, elevación de enzimas de daño miocárdico, si no hay, es una angina inestable, el paciente no elevó, no hizo movilización enzimática, y un paciente que sí elevó, entonces estamos hablando de un IVA. Ya vemos si es transmural, o hay una onda Q, o su endocardio. Entonces, es más o menos las alteraciones, un paciente que viene con clínica aguda, trayectoria, crónica, viene clásicamente, como ve el señor, con un dolor acá, y el diagnóstico es evidentemente clínico, la angina característica, el EKG y enzimas cardíacas. Algo que hay que comentar acá es que siempre cuando vienen a la emergencia pacientes con dolor precordial clásico, siempre tenemos que hay que hablar de los criterios de Damon, ¿no? Son criterios que son validados en más de 20.000 pacientes ya del año 80, en la década del 80, en lo cual siempre se habla de los 3 criterios de Damon, y creo que es lo que siempre hay que ver. No llegué a ponerlo por acá, pero creo que es importante comentarlo. Es un paciente que viene, el primer criterio de Damon es un caso de un paciente que viene con toda la clínica, ¿no? Como ven acá, el adulto mayor que ven acá. Un paciente que viene con dolor precordial, generalmente que dicen, ¿no? Un paciente con dolor opresivo en la región precordial, inclusive puede ser un dolor ya sea en la arcada dentaria hasta el ombligo, que se irradia pues a miembro superior izquierdo, que presenta los síntomas ya sea pues de sudoración, síntomas, ese es un punto, ¿no? El otro segundo punto del criterio de Damon es que el paciente que ante el esfuerzo físico, este dolor se agrava presenta algún esfuerzo físico, ya sea, no sé, al caminar unos cuantos metros, me agrava, y que obviamente este paciente al reposo cede un poco la sintomatología del dolor. Ese es otro punto, segundo punto del criterio de Damon. Y el tercer punto es hacer un poco la prueba terapéutica. Tú le das nitratos a este paciente, ya sea isoborbide, famoso isoborbide 5 miligramos sublingual, y te calma el dolor. Si este paciente tiene los 3 criterios de Damon, tenlo por seguro que este paciente estamos ante un angor, y obviamente muy sospechoso de que un paciente sea un infarto cardíaco. Tómale el EKG, si no encuentras un cambio, ya sea un supradesnivel, un infradesnivel, vuelve a tomarlo en EKG seriado cada 15, cada 20 minutos, y si no encuentras, tómale en derivadas derechas, porque puedes estar a un infarto del ventrículo derecho. Tómale enzimas cardíacas, búscalo por ahí, porque está por ahí. Tiene 2 puntos, estás en la duda, es no típico, estás por ahí, estás en la duda, búscale el infarto hasta que lo encuentres. Pero si tienes un punto de criterio de Damon, no, esto es un síndrome de Tietz, es una costocondritis y puedes mandarlo a su casa. No hay ningún... Tómale por si acaso su EKG. Entonces, no se olviden siempre los criterios de Damon validados desde hace mucho tiempo, de la década del 80. Entonces, búsquenlos, si quieren, búsquenlo en internet y van a ver el estudio. Y este cuadro que ven acá es la localización del infarto según las derivadas de esto. Cuando ustedes pueden revisar, hay mucha literatura en la cual solamente sabiendo leer bien un electrocardiograma, tú puedes decir en dónde está el infarto cardíaco, no solamente como ven acá, en la cara inferior, que es de 2, de 3 y ABF, sino también, si tienes una buena lectura del electrocardiograma, puedes también saber en qué arteria está localizada el infarto. Sin necesidad de que obviamente seas un cardiólogo y hagas tu cateterismo. Pues no, está en el antecedente anterior, está localizado en tal lugar, está en la circunfleja, en la coronaria y todo eso. Entonces, no se olviden de 2, de 3 y ABF, cara inferior. Si tenemos un infarto en la cara anterior, generalmente B2, B, la cara sectal, B1, B2, y pues en la cara lateral B5, B6. Bueno, continuamos. Pregunta número 18. ¿Cuál es el examen de elección para detectar lesiones metastásicas en cáncer gástrico? Radiografía contrastada de estómago, tomografía helicoidal, gamografía, ultrasonografía, tomografía por emisión de positrones. Bueno, obviamente desde hace muchos años el cáncer gástrico es algo muy frecuente en nuestra sociedad. Probablemente los que más estudiaron esto fueron los japoneses, son unos expertos en cáncer gástrico, pero el examen de elección, pues para poder detectar y obviamente hacer el estadiaje es una tomografía, ¿no? Actualmente es una tomografía, una TEN, espiral multicorte, y esa es la respuesta. Como ven acá en este cuadro, este es un sistema de estadiaje del año 97, la clasificación TNM del año 1970 todavía, en la podemos saber, ¿no? Todo esto acá, y es obviamente con una tomografía. Ya cuando hablamos de TTX, T0 y T4, ya un tumor invade adyacente, estamos hablando de metástasis,
y acá vemos M, MX, M0, y acá vemos este cuadro de acá, vamos a poder ampliarlo para ver acá un poco mejor, ¿no? Acá vemos acá la mucosa, la submucosa, la muscular, la serosa, y cada uno, ¿no? T1, T2 y T4, ya estamos hablando de que está hacia estructuras adyacentes. Después, el pronóstico, y esto es importante, no siempre, casi la mayoría de los cánceres, y sobre todo son los que siempre preguntan, ¿no? El paciente ya está, puedo hablar de que ya está libre de cáncer, siempre hay que ver la supervivencia a los 5 años, ¿no? Más o menos ver los estadios. Estadio 0, 1A, 1B, 50%, estadio 2, 29%, el 2, 3A, el 13%, 3B y el estadio 4. ¿Cuáles son las metas? Siempre estadiar con una tomografía, una ecografía, una laparoscopía. Algo que es importante quizás, y es lo que hay que buscar siempre en cáncer gástrico, y es lo que creo que también siempre hay que llevarse, es que a veces en la tomografía no se ve, y a veces inclusive no se puede ver, a veces uno dice, bueno, pido resonancia, no se ve, y ahora lo que se está hablando, no de ahora, ya tiene unos cuantos años, y si no puedes ver, porque a veces la tomografía, la propia endoscopía, no pueden llegar a ver la parte posterior del estómago. Entonces, ahí lo que se está viendo, y es bastante, es la ecoendoscopía. Entonces, la ecoendoscopía me ayuda bastante a ver la parte posterior del estómago, y ahí quizás puedo buscar si la clínica es muy sospechosa, si tiene toda la clínica un paciente que está bajando de peso, de que tiene carga familiar de pacientes con antecedente de cáncer gástrico, por lo tanto, y yo sospecho de que tiene un cáncer gástrico, ya sea porque ha tenido también mucho consumo, mucha carga familiar, pero no encuentro tomografía, no encuentro la endoscopía, no encuentro ni siquiera un poco de marcadores por ahí que existen, pido una endoscopía y por ahí está escondido el cáncer gástrico en la pared posterior. 19ª pregunta, mujer de 30 años, la bandera, acude por dolor en muñecas que se incrementa con la actividad cotidiana, al examen maniobras de Fallen y tiene positivas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿No? Es una pregunta clásica de los pacientes que presentaban antes que existieran las lavadoras, tendinovitis de Kervain, tendinitis cálcica, tendinitis nodular palmar, síndrome del túnel carpiano, cambio en muñeca, ¿no? La clásica pregunta son pacientes que presentan el síndrome del túnel carpiano, ¿no? También, por si acaso, un poco lo presentan las secretarias que siempre paran digitando, fundamentalmente antes cuando probaba mucho, de todo en esas máquinas de escribir que usaban, es siempre la lesión siempre del nervio, ¿no? El nervio mediano. Entonces, en este slide vamos a ver acá síndrome del túnel carpiano. Vamos a poner acá, a ver, un poquito, disculpen. Listo. Entonces, es más frecuente en mujeres de edad avanzada, las causas ocupacionales, como les decía, y acá tenemos, ¿no? Pero también vamos a ver en pacientes con hipotiroidismo, con artritis reumatoide en el embarazo. Fundamentalmente, vamos a ver que el nervio mediano va a irrigar la parte del primer dedo, lo que viene a ser el pulgar y también el tercer dedo. Acá vemos, ¿no? Todo esto es la área inervada por el nervio mediano, pulgar y lo que es el nervio mediano. Parestesias, por lo tanto, vamos a tener en eso ahí, primer dedo, segundo dedo, tercer dedo. Fundamentalmente, así como la artritis reumatoidea, es nocturno y mano dominante. Y hacemos estas famosas pruebas. El test de Fallen. ¿En qué consiste el test de Fallen? ¿No? Paciente que nosotros ponemos, le decimos que haga una flexión en 90 grados por 60 segundos y presenta unas parestesias, un dolor. El test de Tinel, que es lo que estamos viendo en la parte de acá, en la cual vamos a ver, nos hacemos una compresión, a veces con un martillo de reflejos, o si no, lo hacemos simplemente y vamos a presentar que presenta un dolor, una parestesia, y es justamente por compresión del nervio mediano, ¿no? No son tan sensibles específicos, pero nos ayudan bastante, ¿no? El tratamiento, bueno, a veces se le usa la compresión, pero ya en casos severos tiene que ser un tratamiento quirúrgico. La pregunta número 20, en la insuficiencia renal crónica terminal, la anemia se produce principalmente por acidosis metabólica, deficiencia de eritropoyetina, hiperpotasemia, deficiencia de ferritina por la urina. Bueno, hay varias causas de la anemia en un paciente con enfermedad renal crónica. Bueno, hacer siempre una corrección, ¿no? Este término en realidad se prefiere llamar enfermedad renal crónica porque si nosotros hablamos de insuficiencia renal crónica terminal, ya, bueno,
insuficiencia renal crónica ya quiere decir que ya el riñón no funciona y ya no orina casi nada. Entonces es mejor usar el término de enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica, porque hablar de insuficiencia renal es que ya es la capacidad que el riñón ya no orina casi nada. Entonces es mejor usar el término de enfermedad renal crónica. La anemia se da por varias causas en estos pacientes, pero en este caso la respuesta es deficiencia de eritropoyetina. Como ven en este cuadrito de acá, las causas: deficiencia de hierro, deficiencia de eritropoyetina, enfermedad ósea relacionada, insuficiencia renal crónica, acá tenemos la paratormona, vamos a ver cómo acá, y la presencia de inflamación. En esto de acá, vemos acá cómo estamos la eritropoyetina, es un cuadro, cómo se ve y cómo va disminuyendo, y es muy importante ver los valores. Cuando nosotros hablamos de un paciente con enfermedad renal crónica, la anemia y es muy parecido, hombres menos de 13 y mujeres menos de 2. Y la anemia característica en estos pacientes con enfermedad renal crónica es una anemia normo-normo, ¿no? Normocítica y normocrónica. Los reticulocitos están reducidos por una poca proliferación medular. Nosotros tenemos que hacer toda una batería de exámenes, pedir el hemograma completo, los reticulocitos, la ferritina va a estar mayor de 100, el hierro sérico más de 50 microgramos por decilitro, y la índice de saturación de transferrina va a ser mayor o igual a 20. Sobre todo es muy importante pedir la ferritina y el índice de transferina, porque esto va a ser indicativo, como vamos a ver en un slide más adelante, para ver si a este paciente le vamos a poner hierro endovenoso, o inclusive también si a algunos se le va a pedir eritropoyetina como tratamiento, ¿no? Porque no todo paciente con anemia, en un paciente con enfermedad renal crónica, de frente se le va a poner hierro como a un paciente que no tuviera enfermedad renal crónica, ¿no? Es lo que le comentaba. Paciente con anemia y enfermedad renal crónica, mayor de hemoglobina, menor a 13 si es varón, menor a 12 si es mujer, solicitamos el estudio del hierro y si vemos, si la saturación de transferina está a menos de 30 o la ferritina está a menos de 500, por lo tanto le damos a un tratamiento con hierro y reevaluar. Entonces, mira, pero doctor, ¿por qué tanto esperar a menos de 500? Porque recordarán que estos pacientes con enfermedad renal crónica son pacientes que tienen de por sí una respuesta inflamatoria elevada. Por lo tanto, no vamos a pedir pues que tengan una ferritina normal. Ya tienen, de hecho, una ferritina elevada, ¿no? Porque recordar que la ferritina también es un reactante de fase aguda. Por eso ese punto de corte es de 500. Y es lo que vamos a ver en los pacientes. Bueno, vamos ahora a una pausa y después continuamos con la siguiente ronda de preguntas.